Había planeado ser la sorpresa perfecta para mi hijo Ricardo en su 28º cumpleaños. Después de 3 años sin verlo, había viajado desde Guadalajara hasta la Ciudad de México con el corazón lleno de esperanza y una maleta repleta de sus platillos favoritos que había cocinado con mis propias manos. Nunca imaginé que esa visita se convertiría en la experiencia más devastadora de mi vida. Mi nombre es Carmen, tengo 62 años y durante casi 3 décadas fui madre soltera. Crié a Ricardo con todo el amor que tenía, trabajando doble turno en una maquiladora para darle la mejor educación posible. Él era mi orgullo, mi razón de existir, el niño brillante que se había convertido en un ingeniero exitoso con una casa hermosa en una colonia exclusiva de la capital. La relación con mi hijo había cambiado drásticamente desde que se casó con Alejandra hace 4 años. Ella venía de una familia acomodada, con padres profesionistas y una educación refinada que contrastaba enormemente con mis orígenes humildes. Desde el primer momento en que la conocí, pude sentir su desprecio silencioso, la manera en que me miraba como si fuera algo que había que tolerar por cortesía. Al principio, Ricardo trataba de mantener el equilibrio. Me visitaba cada mes, me llamaba semanalmente y siempre se aseguraba de que sintiera que seguía siendo importante en su vida. Pero gradualmente, las visitas se volvieron esporádicas, las llamadas más breves y frías, hasta que prácticamente desaparecí de su rutina diaria. El último año había sido especialmente difícil. Solo había recibido 3 llamadas de él, todas breves y llenas de excusas sobre el trabajo, los compromisos sociales, los viajes con Alejandra. Cada conversación terminaba con promesas vacías de visitarme pronto, promesas que nunca se cumplían. Pero yo seguía siendo su madre, y las madres no se rinden jamás. Decidí que su cumpleaños sería el momento perfecto para reconectar. Había ahorrado durante meses para comprar un boleto de autobús y hospedaje en un hotel modesto cerca de su colonia. Cociné durante 2 días enteros, mole poblano, chiles en nogada, tamales oaxaqueños y su postre favorito desde la infancia, un flan de vainilla con caramelo casero. El plan era simple. Llegaría por sorpresa a su casa, le daría sus regalos, cocinaríamos juntos como en los viejos tiempos, y tal vez podríamos hablar sobre lo que había pasado entre nosotros. Quería entender por qué mi hijo, el niño que solía abrazarme y decirme que era la mejor mamá del mundo, ahora parecía avergonzarse de mí. Llegué a la Ciudad de México el viernes por la tarde. Su cumpleaños era el sábado, así que decidí esperarme hasta el día siguiente para hacer mi aparición sorpresa. Pasé la noche en el hotel revisando los regalos que había traído. Una camisa que había bordado a mano con sus iniciales, un álbum de fotos de su infancia que había estado organizando durante meses y una carta larga donde le explicaba cuánto lo extrañaba y lo orgullosa que estaba de él. El sábado amaneció soleado y hermoso. Me arreglé con mi mejor vestido, el azul marino que Ricardo siempre había dicho que me quedaba bonito. Me peiné cuidadosamente y practiqué mi sonrisa en el espejo del hotel. Estaba nerviosa, pero emocionada. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que había visto a mi hijo en persona. Tomé un taxi hasta su colonia. La casa era impresionante, una construcción moderna de 2 pisos con jardín amplio y una fachada elegante que hablaba del éxito profesional de Ricardo. Me sentí orgullosa y al mismo tiempo un poco intimidada. Mi hijo había logrado tanto. Había llegado tan lejos desde nuestros días difíciles en el pequeño departamento donde crecimos. Mientras caminaba hacia la puerta principal,
Pude escuchar voces y risas provenientes del jardín trasero. Sonaba como una reunión, probablemente una fiesta de cumpleaños. Mi corazón se llenó de alegría al pensar que llegaría justo en el momento perfecto para sorprenderlo frente a sus amigos y familiares. Pero cuando me acerqué a la puerta del jardín, algo me hizo detenerme. Las voces se escuchaban más claras ahora, y reconocí inmediatamente la risa de Ricardo, esa risa que había escuchado miles de veces durante su infancia. También estaba la voz de Alejandra, pero había algo en su tono que me puso en alerta. Me quedé parada junto a la puerta cerrada del jardín, con las manos temblando mientras sostenía las bolsas con los regalos y la comida. Una parte de mí quería tocar inmediatamente, pero algo instintivo me detuvo. Había aprendido durante años de ser madre soltera a confiar en mi intuición, y en ese momento mi intuición me gritaba que esperara y escuchara. La conversación del otro lado se volvió más audible. Reconocí las voces de varias personas, probablemente amigos de Ricardo y Alejandra. Hablaban sobre planes de viaje, sobre el trabajo, sobre cosas mundanas que las personas exitosas discuten en sus reuniones sociales. Entonces escuché mi nombre. «No puedo creer que Carmen haya llamado otra vez esta semana», dijo Alejandra con un tono de fastidio que me heló la sangre. «Es tan agotador tener que lidiar con ella constantemente». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que pudieran escucharlo del otro lado de la puerta. Carmen. Estaban hablando de mí. Me quedé completamente inmóvil, apenas respirando, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Lo sé, amor», respondió Ricardo con un suspiro pesado. «Pero sabes cómo es. Si no le contesto, sigue llamando hasta que lo haga. Es más fácil hablarle 5 minutos y terminar con eso». Las palabras de mi hijo me atravesaron como cuchillos. 5 minutos. Nuestras conversaciones telefónicas, esos momentos preciosos que yo esperaba con ansias durante semanas, para él eran simplemente una obligación molesta que quería terminar lo más rápido posible. Pero Ricardo, intervino una voz femenina que no reconocí, probablemente una amiga de Alejandra. «¿No te sientes mal por tu mamá? Quiero decir, ella te crió sola, se sacrificó tanto por ti». Hubo una pausa que me llenó de esperanza. Tal vez Ricardo recordaría todo lo que habíamos pasado juntos, todos los sacrificios que había hecho por él. Tal vez defendería nuestra relación. Explicaría que las cosas habían estado difíciles últimamente, pero que aún me amaba. La respuesta de mi hijo destruyó esa esperanza por completo. «Mira, respeto lo que hizo cuando era niño», dijo Ricardo con una voz fría que nunca le había escuchado antes. «Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora tengo mi propia vida, mi propia familia. No puedo estar cargando con el drama de una mujer de pueblo que no entiende cómo funciona el mundo moderno». Drama de una mujer de pueblo. Esas palabras resonaron en mi mente como campanas de funeral. Mi propio hijo, el niño al que había amamantado, educado, consolado durante las noches de pesadilla, me veía como una carga dramática de la que tenía que deshacerse. Además, continuó Ricardo, y su voz se volvió aún más cruel. «Ustedes no entienden lo agotador que es. Siempre con las mismas historias de cuando era niño, siempre tratando de hacerme sentir culpable por no visitarla más seguido. Es manipulación emocional pura, manipulación emocional. Mi amor de madre, mi necesidad de mantener una relación con mi único hijo, había sido reducido a manipulación emocional». Alejandra se rió, una risa despectiva que me hizo sentir náuseas. Por lo menos, ya no viene de sorpresa como antes. ¿Recuerdan cuando llegó sin avisar el año pasado? ¡Qué vergüenza con los vecinos!
Dios, sí, respondió Ricardo. Llegó con esas bolsas de comida casera, toda sudada del viaje en autobús, hablando con ese acento tan marcado. Los Martínez de al lado me preguntaron después si era mi empleada doméstica. Las risas que siguieron a ese comentario me rompieron algo profundo en el pecho. Mi hijo se avergonzaba de mí. Se avergonzaba de la mujer que había trabajado 18 horas diarias para pagar sus estudios, que había vendido todo lo que tenía para comprarle su primera computadora, que había llorado de orgullo cuando se graduó de la universidad. Honestamente, dijo otra voz masculina, probablemente uno de sus amigos, no entiendo por qué no le dices simplemente que no la moleste más. Digo, ya cumplió su papel, ¿no? Te crió, te educó, pero eso no significa que tengas que cargar con ella para siempre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperé, rogando silenciosamente que Ricardo defendiera nuestra relación, que dijera algo, cualquier cosa, que indicara que aún sentía algún amor por su madre. En lugar de eso, escuché la voz de Alejandra, dulce y venenosa al mismo tiempo. Cariño, sabes que te apoyo en cualquier decisión que tomes. Si crees que es tiempo de poner límites más firmes con ella, yo estoy contigo. Tienes razón, respondió Ricardo después de una pausa que me pareció eterna. Ya no soy un niño. No necesito que mi mamá esté constantemente recordándome el pasado. Es hora de seguir adelante. Entonces escuché las palabras que me destrozaron completamente. Francamente, dijo Ricardo con una naturalidad escalofriante, a veces me pregunto por qué sigue viva todavía. Su vida ya cumplió su propósito. Me crió, me educó y ahora debería dejarme vivir la mía en paz. El mundo se detuvo a mi alrededor. Las bolsas con los regalos y la comida se resbalaron de mis manos temblorosas y cayeron al suelo con un ruido sordo. Mi propio hijo, la persona que más había amado en este mundo, acababa de expresar en voz alta que deseaba que yo estuviera muerta. No podía moverme. Mis piernas se habían convertido en plomo y mi respiración se había vuelto tan superficial que apenas lograba mantenerme de pie. Las palabras de Ricardo seguían resonando en mi mente como una sentencia de muerte. ¿Por qué sigue viva todavía? Pero algo dentro de mí se encendió. Una furia que no había sentido jamás, mezclada con una determinación férrea que venía de lo más profundo de mi ser. No iba a huir. No iba a esconderme como una criminal. Era su madre y tenía todo el derecho del mundo de estar ahí. Con manos temblorosas pero decididas, recogí las bolsas del suelo. El flan se había quebrado un poco en la caída, pero el resto de la comida estaba intacta. Me enderecé, me alicé el vestido azul marino y con el corazón latiendo como tambor de guerra, puse mi mano en el picaporte de la puerta del jardín. La abrí de par en par. El jardín estaba decorado elegantemente para la celebración. Globos dorados, una mesa larga con mantel blanco, copas de cristal brillando bajo el sol de la tarde. Había unas 15 personas, todas vestidas impecablemente, todas con esa apariencia pulida de la clase media alta que tanto intimidaba a las personas como yo. Ricardo estaba de pie junto a una mesa auxiliar, sosteniendo una cerveza artesanal, riéndose de algo que acababa de decir uno de sus amigos. Alejandra estaba sentada en una silla de jardín, elegante con su vestido de diseñador y su cabello perfectamente arreglado. Los demás invitados estaban distribuidos por el jardín, conversando animadamente. Cuando la puerta se abrió con ese chirrido distintivo, todas las conversaciones se detuvieron abruptamente. El cambio en sus rostros fue instantáneo y devastador.
Ricardo se quedó helado con la cerveza a medio camino hacia su boca. Sus ojos se agrandaron como platos y su cara perdió todo el color. La expresión de shock puro que vi en su rostro me confirmó que había escuchado cada palabra correctamente. Sabía exactamente lo que acababa de decir sobre mí y sabía que yo lo había escuchado. Alejandra se puso de pie tan rápido que su silla casi se vuelca hacia atrás. Su boca se abrió ligeramente y pude ver cómo tragaba saliva con dificultad. Sus mejillas, normalmente pálidas y perfectas, se tiñeron de un rojo intenso que delataba su pánico. Los demás invitados nos miraban alternadamente a Ricardo, a Alejandra y a mí, claramente confundidos por la tensión súbita que había llenado el ambiente. Algunos de ellos habían participado en la conversación cruel que acababa de escuchar y podía ver en sus ojos el reconocimiento incómodo de la situación. «Carmen», balbuceó Ricardo, y su voz sonó ronca, como si las palabras se le atascaran en la garganta. «Yo no sabía que... ¿Cómo llegaste aquí?» Caminé lentamente hacia el centro del jardín, mis pasos resonando sobre las piedras decorativas del sendero. Cada mirada se clavaba en mí como agujas, pero ya no me importaba. El miedo que siempre había sentido al estar fuera de lugar en su mundo se había evaporado completamente, reemplazado por una fuerza que ni yo misma sabía que poseía. «Vine a celebrar el cumpleaños de mi hijo», dije con voz clara y firme, colocando las bolsas sobre la mesa principal. «Vine porque pensé que tal vez, después de 3 años sin verlo, podríamos pasar un momento juntos como familia». El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Alejandra intercambió una mirada desesperada con Ricardo, como suplicándole que dijera algo, cualquier cosa, para arreglar la situación catastrófica en la que se habían metido. «Mamá», comenzó Ricardo, y pude notar cómo luchaba por encontrar las palabras adecuadas. «Es que, bueno, no sabíamos que ibas a venir. Ya teníamos planes, como puedes ver». «Sí», lo interrumpí, mi voz ganando fuerza con cada palabra. «Ya veo exactamente qué tipo de planes tenían. Los escuché perfectamente». La cara de Alejandra se puso completamente blanca. Uno de los invitados, un hombre joven con barba hipster, murmuró algo sobre irse, pero nadie se movió. Era como si todos estuvieran hipnotizados por el drama que se desarrollaba frente a sus ojos. «¿Escuchaste?» Ricardo tragó saliva visiblemente. «¿Qué exactamente escuchaste?» La pregunta me dio risa, una risa amarga, dolorosa, que salió de lo más profundo de mi pecho herido. ¿Qué escuché? Escuché a mi hijo, el niño al que dediqué mi vida entera, decir que se pregunta por qué sigo viva todavía. Un ahogado colectivo recorrió el grupo de invitados. Algunas de las mujeres se llevaron las manos a la boca, claramente horrorizadas por la crudeza de mis palabras. Los hombres miraron hacia el suelo, incómodos con la intensidad emocional del momento. Ricardo se puso aún más pálido, si es que eso era posible. «Mamá, yo no era en serio. Estaba molesto. Fue solo una manera de hablar». «¿Una manera de hablar?» Mi voz se elevó, y ya no me importó quién me escuchara. ¿Decir que mi vida ya cumplió su propósito es solo una manera de hablar? ¿Llamarme drama de mujer de pueblo es solo una manera de hablar? Alejandra finalmente encontró su voz, aunque sonaba temblorosa y defensiva. «Carmen, creo que estás malinterpretando las cosas. Todos estábamos un poco animados por las bebidas». «No». La corté con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «No voy a permitir que me hagan creer que estoy loca o que malinterpreté algo. Escuché cada palabra. Escuché cómo te reías de que llegué sudada del autobús.
Escuché cómo le dijiste a los vecinos que era tu empleada doméstica. Ricardo cerró los ojos y se pasó una mano por el cabello, un gesto que recordaba de cuando era niño y sabía que estaba en problemas graves. Mamá, por favor, no hagas esto aquí, delante de todos. ¿No haga qué? Exploté finalmente y mi voz resonó por todo el jardín. ¿No reclame el respeto que me merezco? ¿No defienda los 28 años que dediqué a criarte? ¿No llore por el hijo que amé más que a mi propia vida y que ahora desea que esté muerta? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de furia pura, de indignación, de una madre traicionada de la manera más cruel posible. Uno de los invitados, una mujer mayor que parecía tener algo de conciencia, se acercó tímidamente. Disculpe, señora, tal vez sería mejor si... No, la detuve con una mirada. No me voy a ir. Vine aquí a celebrar el cumpleaños de mi hijo, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Comencé a sacar la comida de las bolsas, colocando cada platillo cuidadosamente sobre la mesa elegante. El mole poblano, que había tardado 6 horas en preparar, los chiles en nogada, que había pelado uno por uno, los tamales que había envuelto con mis propias manos, mientras pensaba en lo feliz que se pondría Ricardo al verlos. Miren, dije dirigiéndome a todos los invitados, mi voz ahora calmada pero cargada de una dignidad férrea. Esta es la comida que una mujer de pueblo, una madre dramática y manipuladora, preparó con amor para el hijo que la avergüenza tanto. Ricardo se acercó nerviosamente. Mamá, por favor. No, lo detuve alzando una mano. Ahora me toca hablar a mí. Durante 28 años yo hablé solo cuando tú me lo permitías. Ahora es mi turno. Me dirigí hacia él, mirándolo directamente a los ojos, esos ojos que habían sido mi mundo durante décadas. ¿Sabes lo que hice para pagarte la universidad, Ricardo? Trabajé 18 horas diarias. Me levantaba a las 4 de la mañana para ir a la maquiladora, regresaba a las 2 de la tarde y luego me iba a limpiar oficinas hasta las 11 de la noche. Mi voz se intensificó con cada palabra. ¿Sabes lo que comía para que tú pudieras tener carne en tu plato? Frijoles y tortillas. Solo frijoles y tortillas, durante meses enteros. ¿Sabes qué ropa usaba para que tú pudieras tener uniformes nuevos? La misma blusa durante 3 años, hasta que se deshizo de tanto lavarla. Los invitados nos miraban en completo silencio. Algunos parecían genuinamente conmovidos, otros simplemente incómodos por estar presenciando algo tan íntimo y doloroso. ¿Y sabes qué? Continué, mi voz ahora quebrándose pero manteniéndose fuerte. Lo habría hecho 1000 veces más, porque eso es lo que hacen las madres que aman a sus hijos. Se sacrifican sin esperar nada a cambio, excepto tal vez un poco de respeto, un poco de gratitud, un lugar pequeñito en la vida que ayudaron a construir. Alejandra intentó intervenir otra vez. Carmen, entiendo que estés molesta, pero... ¿molesta? Me volví hacia ella con una intensidad que la hizo retroceder. No estoy molesta, Alejandra. Estoy devastada. Estoy destrozada por dentro porque el hijo al que amé más que a mi propia vida me ve como un estorbo que desearía que desapareciera. Ricardo finalmente encontró su voz, aunque sonaba pequeña y avergonzada. Mamá, no era mi intención que escucharas eso. Estaba frustrado. Dijiste cosas que no pensaba realmente. ¿No las pensabas? Lo confronté directamente. Entonces, ¿por qué hace 3 años que apenas me llamas? ¿Por qué cuando hablo contigo pareciera que estás haciendo un favor enorme? ¿Por qué nunca me invitas a tu casa, a conocer a tus amigos,
a ser parte de tu vida. No pudo responder, simplemente se quedó ahí, mirando al suelo como un niño regañado. Te voy a decir por qué, continué sin darle tregua. Porque te avergüenzas de mí. Porque ahora que tienes dinero, educación, una esposa de clase alta, ya no quieres recordar de dónde vienes. Ya no quieres que la gente sepa que tu mamá es una obrera de maquiladora que habla con acento de pueblo. Las palabras salían de mí como una cascada imparable de dolor y verdad. Pero, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto, Ricardo? Que yo estaba orgullosa de ti. Estaba tan orgullosa de lo que habías logrado que presumía con todos mis vecinos, con mis compañeras de trabajo, con cualquiera que me escuchara, sobre mi hijo el ingeniero, sobre mi hijo exitoso que vivía en la capital. Me detuve para tomar aire, sintiendo como si hubiera corrido un maratón emocional. Y mientras yo te presumía con orgullo, tú le decías a los vecinos que yo era tu empleada doméstica. El silencio que siguió fue brutal. Ricardo tenía lágrimas en los ojos, pero no sabía si eran de arrepentimiento genuino o simplemente de la vergüenza de haber sido expuesto frente a sus amigos. Alejandra rompió finalmente el silencio, su voz apenas un susurro. Carmen, lo siento mucho, nosotros no queríamos... ¿No querían qué? La interrumpí. No querían que los escuchara hablando de mí como si fuera basura. No querían que supiera lo que realmente piensan de la mujer que hizo posible todo lo que tienen. Me volví hacia Ricardo una última vez. Hijo, vine aquí a celebrar tu cumpleaños porque pensé que todavía quedaba algo del niño que solía abrazarme y decirme que era la mejor mamá del mundo. Pero ese niño está muerto, ¿verdad? Lo mataste tú mismo para poder vivir esta vida que tanto te importa. Tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me detuve y los miré a todos una última vez. Disfruten su fiesta, dije con una dignidad que no sabía que poseía. Y la próxima vez que se pregunten por qué sigo viva todavía, recuerden que es porque algunas personas necesitamos ver con nuestros propios ojos quiénes son realmente las personas a las que amamos. Salí del jardín con la cabeza en alto, pero mis piernas temblaban tanto que temí desplomarme en cualquier momento. Cada paso se sentía como caminar sobre cristales rotos, y el eco de mis propias palabras resonaba en mi cabeza como campanas de una iglesia lejana. No había caminado ni 3 metros cuando escuché pasos apresurados detrás de mí. Era Ricardo, su voz desesperada cortando el aire como un cuchillo. «Mamá, espera. Por favor, no te vayas así». Me detuve pero no me volteé. No podía mirarlo a la cara otra vez, no después de todo lo que había pasado. Su respiración agitada llegaba hasta mí y pude sentir su presencia a unos metros de distancia. «Mamá», su voz se quebró. «Yo no sé qué decir. Lo que escuchaste no era qué, Ricardo». Me volví finalmente, y las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a fluir sin control. ¿No era verdad? ¿No era lo que realmente piensas de mí? Él se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que había tenido desde niño. Estaba enojado. A veces siento presión, ¿sabes? Alejandra tiene expectativas, sus padres tienen expectativas, y yo soy la vergüenza que no encaja en esas expectativas. Terminé por él. Soy la mancha en tu vida perfecta que prefieres que desaparezca. «No», gritó, y su voz resonó por toda la calle. «No es así. Te amo, mamá. Siempre te he amado». Me reí, pero fue una risa amarga que me salió del alma. «¿Me amas? ¿Así demuestras amor, hijo?» Deseando en voz alta que esté muerta. Él se acercó un paso más, y pude ver que también estaba llorando. Pero sus lágrimas ya no me conmovían como antes.
Ya no tenían el poder de desarmar mi corazón de madre. Fue un momento de debilidad, susurró. Estaba frustrado porque no sé cómo manejar esto. No sé cómo ser el hijo que necesitas y al mismo tiempo vivir la vida que construí. ¿Esto? Repetí sus palabras con incredulidad. ¿Esto qué, Ricardo? ¿Tu madre que te ama es un problema que necesitas manejar? Se quedó callado, mirando al suelo, y ese silencio me dijo más que cualquier explicación que pudiera haber dado. Escúchame bien, le dije, acercándome hasta que quedamos frente a frente. Yo nunca, jamás en mi vida, te pedí que eligieras entre tu madre y tu nueva vida. Nunca te pedí que me mantuvieras, que me dieras dinero, que cambiaras tu estilo de vida por mí. Solo quería un lugar pequeñito en tu corazón. Solo quería seguir siendo tu mamá. Pero lo eres, murmuró débilmente. No, negué con la cabeza. Ya no. Una madre es alguien a quien respetas, alguien a quien valoras, alguien de quien no te avergüenzas. Yo solo soy la mujer que te crió hasta que pudiste valerte por ti mismo. En ese momento apareció Alejandra en la puerta del jardín, claramente nerviosa por lo que estaba pasando. Nos miró desde la distancia, pero no se atrevió a acercarse. Mira, le dije a Ricardo, señalando hacia donde estaba su esposa. Ella está preocupada por cómo todo esto va a afectar su imagen, su reputación con los invitados. No está preocupada por ti, ni mucho menos por mí. Está preocupada por el daño que esto pueda causar a su vida social perfecta. Ricardo volteó hacia Alejandra y luego hacia mí. Mamá, ella no es así. Tú no la conoces. No la conozco, solté una carcajada seca. Hijo, llevo 4 años viendo cómo esa mujer te alejó de mí gradualmente. Llevo 4 años siendo testigo de cómo te convenció de que yo era una carga, un problema, un obstáculo para su vida de ensueño. Eso no es cierto, protestó, pero su voz no tenía convicción. No. Entonces dime, Ricardo, ¿cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar a tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de mí con cariño frente a ella? ¿Cuándo fue la última vez que me defendiste cuando ella hacía comentarios despectivos sobre mis visitas? No pudo responder ninguna de esas preguntas, y ambos lo sabíamos. Tu problema, hijo, continué, mi voz volviéndose más firme, es que crees que el amor se puede guardar en un cajón y sacarlo solo cuando es conveniente. Crees que porque me diste la vida que merecía cuando eras niño, ahora tienes derecho a tratarme como te dé la gana. Me acerqué más a él, lo suficiente para ver mi reflejo en sus ojos llorosos. Pero el amor no funciona así. El respeto no funciona así. La gratitud no funciona así. Alejandra finalmente se decidió a caminar hacia nosotros, sus tacones repiqueteando nerviosamente sobre el pavimento. Carmen, comenzó con voz conciliadora. Creo que todos estamos muy alterados. ¿Por qué no entramos, hablamos con calma y tratamos de resolver esto como adultos? La miré con una mezcla de lástima y desprecio. ¿Como adultos? ¿Quieres hablar como adultos después de pasar años tratándome como si fuera invisible? Después de permitir que tu esposo hablara de mí como si fuera basura, yo nunca... Empezó a protestar. ¿Tú nunca qué? Exploté. ¿Nunca participaste en esas conversaciones? ¿Nunca te reíste cuando él hacía comentarios sobre mi acento, sobre mi ropa, sobre mis visitas? ¿Nunca sugeriste que sería mejor que yo no viniera tan seguido? Alejandra se puso roja y miró hacia Ricardo buscando apoyo, pero él estaba demasiado perdido en su propia culpa para defenderla. Mira, Alejandra, le dije, mi voz calmándose pero manteniéndose firme. Yo entiendo que no venimos del mismo mundo.
Entiendo que mi presencia no encaja en tu vida perfecta de revista, pero lo que no entiendo es por qué tenías que destruir la relación entre una madre y su hijo solo para sentirte más cómoda. Yo no destruí nada, murmuró débilmente. No, la confronté. Entonces, ¿por qué mi hijo, que me llamaba todos los días cuando era soltero, ahora apenas me habla 3 veces al año? ¿Fue coincidencia que eso empezara justo cuando se casó contigo? Ricardo intentó intervenir. Mamá, eso no es justo. Alejandra, no me digas que es justo, le grité, y mi voz resonó por toda la calle tranquila. ¿Sabes que no es justo, Ricardo? Que yo haya trabajado hasta los huesos para darte una educación y ahora uses esa educación para justificar por qué no tienes tiempo para tu madre. Me detuve para tomar aire, sintiendo como si todo mi cuerpo estuviera temblando de pura adrenalina. ¿Sabes que no es justo? Que yo haya sacrificado cualquier posibilidad de rehacer mi vida, de encontrar un compañero, de tener más hijos, porque estaba completamente dedicada a ti y ahora tú pienses que ya cumplí mi propósito y debería desaparecer. Las lágrimas de Ricardo se intensificaron, pero ya no me afectaban. Era como si hubiera desarrollado una coraza emocional que me protegía de su manipulación inconsciente. Mamá, por favor, suplicó, podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. ¿Podemos qué? Lo interrumpí. ¿Fingir que esto nunca pasó? ¿Actuar como si yo no hubiera escuchado lo que realmente piensan de mí? ¿Pretender que todo está bien mientras ustedes siguen viendo cada llamada mía como una molestia? Alejandra se acercó un poco más, sus ojos también llorosos ahora. Carmen, si nos das una oportunidad, podemos trabajar en esto. Yo admito que he sido distante, pero puedo cambiar. La miré con una mezcla de tristeza y escepticismo. Alejandra, tú no eres el problema real aquí. El problema es que mi hijo decidió que era más fácil alejarse de mí que enfrentar la incomodidad de integrar 2 mundos diferentes. Me volví hacia Ricardo una vez más. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto, hijo? Que yo nunca te pedí que eligieras. Yo habría sido feliz con visitas ocasionales, con llamadas cortas, con un lugar pequeñito en tu nueva vida. Pero tú decidiste que incluso eso era demasiado. El silencio se extendió entre los 3. A lo lejos podía escuchar las voces de los invitados en el jardín, probablemente comentando sobre el drama que acababan de presenciar. Mira, continué, sintiéndome extrañamente calmada después de la tormenta emocional. Vine aquí con el corazón lleno de esperanza. Vine pensando que tal vez podríamos reconstruir lo que habíamos perdido. Pero ahora entiendo que lo que se perdió no fue por accidente o por malentendidos. Saqué de mi bolso la carta que había escrito para él, esa carta larga, donde le explicaba cuánto lo extrañaba y lo orgullosa que estaba de sus logros. Se la extendí, pero él no la tomó inmediatamente. Esta carta la escribí pensando en el hijo que creí que todavía existía, le dije. Pero después de escuchar lo que dijiste ahí adentro, me doy cuenta de que ese hijo murió hace mucho tiempo. Finalmente tomó la carta con manos temblorosas. Mamá, por favor, no digas eso. Es la verdad, Ricardo. El niño que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo ya no existe. En su lugar, hay un hombre que se pregunta por qué su madre sigue viva todavía. Alejandra intervino nuevamente, su voz desesperada. Carmen, por favor, dale a Ricardo una oportunidad de arreglar esto. Él te ama, solo que no sabe cómo expresarlo. Me reí amargamente. No sabe cómo expresarlo. Alejandra, lo expresó perfectamente claro ahí adentro. No hay confusión posible sobre lo que siente.
Ricardo abrió la carta y comenzó a leerla rápidamente, sus ojos moviéndose frenéticamente sobre las páginas. Mientras leía, su llanto se intensificó. «Mamá», murmuró después de varios minutos, Esto es hermoso. ¿Por qué escribiste todo esto si pensabas que yo no te quería? Porque, le respondí con una voz quebrada, porque las madres amamos incluso cuando no somos amadas de vuelta, porque esperamos milagros incluso cuando sabemos que no van a llegar, porque somos tontas que seguimos creyendo en el amor incondicional incluso cuando nos demuestran una y otra vez que ese amor no es correspondido. Me alejé de ellos unos pasos, necesitando espacio físico para procesar todo lo que estaba sintiendo. Pero ya no más, hijo. Ya no voy a seguir esperando migajas de cariño de alguien que claramente prefiere que no exista. «No digas eso», gritó Ricardo, corriendo hacia mí. «No prefiero que no existas. Fue una estupidez lo que dije. Estaba enojado y frustrado y dije cosas horribles que no pensaba. Me detuve y lo miré directamente a los ojos. Entonces, ¿por qué lo dijiste, Ricardo? ¿Por qué esas palabras tan crueles salieron tan naturalmente de tu boca si no las habías pensado antes?» No pudo responder. Simplemente se quedó ahí, mirándome con una mezcla de desesperación y culpa que habría roto mi corazón en cualquier otro momento de mi vida. «Te voy a decir por qué», continué. «Porque en el fondo de tu corazón, una parte de ti sí piensa eso. Una parte de ti sí desearía que yo desapareciera para que pudieras vivir tu vida perfecta, sin el recordatorio constante de tus orígenes humildes». Alejandra se acercó tímidamente. «Carmen, eso no es cierto. Ricardo habla de ti todo el tiempo». «¿Así?», la confronté. «¿Habla de mí? ¿Y qué dice exactamente? Porque por lo que escuché hace unos minutos, lo que dice no es precisamente elogioso». Ella se quedó callada, confirmando mis sospechas. «Exactamente», murmuré. «Habla de mí como un problema que tiene que manejar, como una obligación incómoda, como la madre dramática que no entiende su nueva vida sofisticada». Ricardo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Mamá, dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Dame una oportunidad de ser el hijo que mereces». «Hijo», le dije con una tristeza infinita, «has tenido 28 años de oportunidades. Has tenido 4 años desde que te casaste para encontrar un equilibrio. Has tenido miles de momentos para tratarme con respeto y cariño. No necesitas más oportunidades. Lo que necesitas es una conciencia». Me dirigí hacia la calle principal para buscar un taxi. Me voy a regresar a Guadalajara, y cuando llegue a casa, voy a hacer algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. «¿Qué?», preguntó Ricardo, siguiéndome. «Voy a aprender a vivir para mí misma. Voy a dejar de esperar que mi hijo me ame como yo lo amo a él. Voy a aceptar que criarlo fue mi responsabilidad, no un favor que me debe devolver». Levanté la mano para parar un taxi que venía acercándose. «Y voy a aprender a estar en paz con el hecho de que el niño que crié ya no existe y que el hombre en el que se convirtió prefiere una madre que no lo avergüence». El taxi se detuvo frente a nosotros. Antes de subir, me volví hacia Ricardo y Alejandra una última vez. «Les deseo lo mejor en su vida juntos», les dije con una dignidad que me sorprendió. «Espero que sean felices y que construyan la familia perfecta que siempre quisieron. Solo recuerden que esa perfección tiene un precio y que ese precio fue el corazón de una madre que los amó más de lo que merecían». Abrí la puerta del taxi, pero Ricardo me tomó del brazo. «Mamá, por favor, no termines así nuestra relación.
Podemos solucionarlo. Lo miré una última vez, memorizando su cara, ese rostro que había sido mi mundo durante tantos años. Hijo, nuestra relación terminó el momento en que dijiste que te preguntabas por qué sigo viva todavía. Yo solo estoy reconociendo algo que tú ya decidiste hace mucho tiempo. Me subí al taxi y le di al chofer la dirección de mi hotel. Mientras nos alejábamos, pude ver por el espejo retrovisor cómo Ricardo y Alejandra se quedaron parados en la banqueta, él con mi carta aún en las manos, ambos viendo desaparecer a la mujer que había dedicado su vida entera a crear el mundo perfecto que ahora disfrutaban sin ella. El chofer, un señor mayor de aspecto amable, me miró por el espejo. ¿Está bien, señora? ¿Necesita que nos detengamos en algún lado? No, le respondí, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Estoy bien, solo lléveme al hotel, por favor. Pero mientras el taxi avanzaba por las calles de la ciudad donde mi hijo había construido su nueva vida sin mí, me di cuenta de algo que me llenó de una extraña paz. Por primera vez en 28 años, ya no estaba esperando una llamada que probablemente no llegaría. Ya no estaba planeando la próxima visita que no sería bienvenida. Ya no estaba cargando con el peso de un amor no correspondido. Era libre, libre del dolor de amar a alguien que se avergonzaba de mí, libre de la esperanza que me había estado matando lentamente, libre para descubrir quién era Carmen más allá de ser la madre de Ricardo. Y tal vez, solo tal vez, esa libertad era el regalo más grande que mi hijo podría haberme dado, aunque nunca haya sido su intención dármelo. Durante el trayecto al hotel, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Ricardo, 1, 2, 3 llamadas consecutivas que dejé que fueran al buzón de voz. Cada timbre se sentía como una puñalada, pero ya no era una puñalada de esperanza como antes. Era simplemente ruido molesto que interrumpía mi paz recién encontrada. El chofer me observaba por el retrovisor con expresión preocupada. Señora, disculpe que me meta, pero se ve muy alterada. ¿Seguro que está bien? Sí, le respondí, y por primera vez en meses realmente lo estaba. Solo es que acabo de terminar una relación muy tóxica. Él asintió comprensivamente. A veces es lo mejor que uno puede hacer, aunque duela. Llegamos al hotel y pagué la tarifa. Mientras subía a mi habitación, pude escuchar cómo mi teléfono seguía vibrando con mensajes de texto. Decidí no leerlos. No ahora, tal vez nunca. Me senté en la cama del pequeño hotel y miré alrededor de la habitación modesta. Las paredes beige, la colcha descolorida, el televisor viejo colgado en la esquina. Todo era tan diferente al mundo elegante y perfecto de Ricardo. Pero por primera vez en años me sentía completamente cómoda en mi propio espacio. Abrí mi maleta y saqué la ropa que había traído para quedarme el fin de semana. Había planeado cocinar para él, tal vez limpiar su casa, ayudarlo con cualquier cosa que necesitara. Siempre había sido así. Yo dando, él recibiendo, y yo sintiéndome agradecida por la oportunidad de servir. Qué patético había sido todo. Me duché lentamente, dejando que el agua caliente lavara no solo el sudor y las lágrimas del día, sino también años de humillación acumulada. Cuando salí, me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada se veía diferente. Cansada, sí, pero también liberada. Como si hubiera estado cargando un peso invisible durante décadas y finalmente lo hubiera soltado. Mi teléfono había dejado de sonar. Revisé los mensajes. 17 llamadas perdidas y 22 mensajes de texto, todos de Ricardo. Los borré sin leerlos. Esa noche no pude dormir, no por dolor o tristeza, sino porque mi mente estaba trabajando a toda velocidad.
procesando años de autoengaño, de excusas que me había inventado para justificar el comportamiento de mi hijo, de esperanzas falsas que me había alimentado para mantener viva una relación que había estado muriendo lentamente. ¿Cuántas veces había interpretado su frialdad como timidez? ¿Cuántas veces había excusado su distancia como consecuencia de su trabajo demandante? ¿Cuántas veces me había convencido de que Alejandra era el problema, cuando la realidad era que Ricardo había elegido activamente alejarme de su vida? A las 3 de la mañana, finalmente tomé una decisión que debería haber tomado años atrás. Encendí mi teléfono y escribí un mensaje largo, pero esta vez no era para Ricardo, era para mí misma, un compromiso que necesitaba hacer por escrito para que fuera real. Carmen, escribí como si me estuviera dirigiendo a una amiga querida. Has pasado 28 años viviendo para otra persona. Has definido tu valor y tu felicidad basándote en cuánto te necesitaba tu hijo. Pero él ya no te necesita. Y tú tienes que aprender a estar bien con eso. Tienes que aprender a vivir para ti misma, a encontrar propósito más allá de ser madre, a descubrir quién eres cuando no estás tratando de complacer a alguien que no quiere ser complacido. Guardé el mensaje en mis notas como una carta de compromiso conmigo misma. Al día siguiente, domingo, decidí hacer algo que no había hecho en años, ser turista en una ciudad que siempre había visitado solo para ver a Ricardo. Desayuné en el restaurante del hotel, caminé por el Zócalo, visité la catedral, me senté en una banca del parque y simplemente observé a las familias pasar. Era fascinante ver a otras madres con sus hijos adultos. Algunas se veían felices y cómodas, disfrutando genuinamente de la compañía mutua. Otras se veían tensas, forzadas, como si estuvieran cumpliendo una obligación social. Me pregunté en cuál categoría había estado yo todos estos años, y la respuesta me dolió. Había estado en una tercera categoría, la de las madres que se engañan a sí mismas pensando que están en la primera cuando realmente están en la segunda. Mi teléfono sonó. Esta vez no era Ricardo, sino un número que no reconocí. Contesté con curiosidad. ¿Señora Carmen? Era una voz femenina joven, nerviosa. Sí, ¿quién habla? Soy Sofía, una de las amigas que estaba en la fiesta ayer. Conseguí su número bueno, no importa cómo, solo quería decirle que lo que pasó ayer fue horrible. Me quedé callada, sin saber qué responder. Mire, señora Carmen, yo no conozco toda la historia entre usted y Ricardo, pero lo que él dijo, lo que todos dijimos, fue imperdonable. Quería que supiera que no todos pensamos igual. Gracias, murmuré, sorprendida por la llamada. Y quería decirle algo más, continuó Sofía. Mi mamá también sacrificó mucho por mí. También trabajó sola para darme educación. Y después de escuchar lo que pasó ayer, fui a su casa y le pedí perdón por todas las veces que no la he valorado lo suficiente. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de validación, de saber que alguien más había entendido la magnitud de lo que había pasado. Usted no se merece lo que le hicieron, dijo Sofía con voz firme, y espero que Ricardo se dé cuenta de la mujer extraordinaria que perdió. Después de colgar, me quedé sentada en esa banca del parque durante horas, pensando en las palabras de esa joven desconocida. Había algo poderoso en ser vista y validada por alguien que no me conocía, que no tenía ninguna obligación emocional conmigo, pero que había reconocido la injusticia de lo que había presenciado. Esa tarde decidí cambiar mi boleto de regreso. En lugar de regresar el lunes como había planeado,
me quedaría toda la semana, no para estar cerca de Ricardo, sino para explorar la ciudad, para conocer museos que nunca había visitado, para comer en restaurantes que nunca me había dado el lujo de probar. Por primera vez en décadas, iba a gastar dinero en mí misma sin sentir culpa. El lunes por la mañana, mientras desayunaba en un café cerca del hotel, mi teléfono sonó otra vez. Esta vez sí era Ricardo. Después de un momento de vacilación, decidí contestar. Necesitaba cerrar este capítulo definitivamente. Mamá, su voz sonaba ronca, como si no hubiera dormido. Gracias por contestar. He estado pensando toda la noche en lo que pasó. ¿Y? Pregunté con voz neutral. Y tienes razón, en todo. Soy un hijo horrible. Alejandra y yo hemos estado hablando y ella también está devastada por lo que hicimos. ¿Devastada por lo que hicieron o devastada por haber sido descubiertos? Pregunté con una claridad que me sorprendió. Hubo una pausa larga. Mamá, sé que suena hueco, pero realmente queremos hacer las cosas bien. Queremos que regreses, que hablemos, que encontremos una manera de arreglar esto. Ricardo, le dije con calma, ¿me puedes decir exactamente qué quieres arreglar? Bueno, nuestra relación. Quiero que volvamos a ser como antes. ¿Como cuándo antes? ¿Como cuando eras niño y me necesitabas para todo? Porque esa época ya pasó, hijo. Tú ya no me necesitas, y yo ya no puedo seguir viviendo como si me necesitaras. Pero sí te necesito, insistió, aunque su voz no sonaba convincente. ¿Para qué me necesitas, Ricardo? ¿Para sentirte menos culpable por tener una vida cómoda mientras yo sigo viviendo modestamente? ¿Para poder presumir de vez en cuando que eres un hijo agradecido? ¿Para qué exactamente me necesitas? No pudo responder, y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Mira, hijo, continué, te voy a hacer un favor. Te voy a liberar de la obligación de tener una relación conmigo. Ya no tienes que llamarme por compromiso. Ya no tienes que fingir interés en mi vida. Ya no tienes que cargar con la culpa de tener una madre que no encaja en tu mundo perfecto. No digas eso, protestó. Yo quiero tener una relación contigo. ¿Quieres o sientes que debes? Le pregunté directamente. Porque hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, y creo que tú nunca has entendido cuál es cuál. Otra pausa larga. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No sé cómo distinguir entre las dos, y ahí estaba la verdad más honesta que mi hijo me había dicho en años. Entonces necesitas tiempo para figurarlo, le dije. Necesitas tiempo para decidir si me quieres en tu vida porque realmente me amas y me valoras, o porque te han enseñado que es lo moralmente correcto. Y mientras tanto, ¿qué? Preguntó con voz quebrada. Mientras tanto, yo voy a aprender a vivir sin esperar nada de ti. Voy a encontrar maneras de ser feliz que no dependan de cuánto me llames o me visites. Voy a descubrir quién es Carmen más allá de ser tu mamá. Mamá, eso me da terror, admitió. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que cuando descubras quién eres sin mí, te des cuenta de que no me necesitas para nada. Sonreí tristemente, aunque él no pudiera verme. Ricardo, ese es exactamente el problema. Has basado nuestra relación en que yo te necesite a ti, no en que tú me valores a mí. Una madre no debería necesitar a su hijo adulto. Una madre debería amar a su hijo y ser amada de vuelta. Punto. Y si cuando tenga tiempo para pensar, me doy cuenta de que realmente te amo, ¿volverías? Hijo, le dije con una serenidad que no sabía que poseía. Si algún día realmente me amas, no será la misma Carmen que se fue ayer de tu casa.
será una Carmen que aprendió a valorarse a sí misma, que ya no acepta migajas de cariño, que ya no vive esperando la aprobación de otros. Y esa Carmen va a tener estándares muy diferentes sobre lo que acepta en una relación. Entiendo